Bueno, lo decíamos, ¿no? Que para el hincha de Racing son días muy especiales, con el sentimiento muy a flor de piel por lo que pasó y por lo que puede llegar a pasar en el campeonato argentino. No perdamos de vista que si bien es un poco más difícil, la situación puede ser aún más positiva para el equipo de Gustavo Costas. Viendo una historia tan rica, hablamos la semana pasada de Tita Matiusi, quien le da el nombre al predio, a la casa donde hay pensiones y demás, viendo historias de leyenda del fútbol argentino. Una de ellas es la de Rogelio Domínguez, que fue arquero en el año 51, el último ese tricampeonato de Racing, que fue técnico de Boca, de un montón de equipos, de Racing un par de veces, y que saltó de Racing al Real Madrid, que fue 3 veces campeón de Europa con Di Stéfano, con Gento, con Puskás y con esa banda maravillosa allí a mediados de los 50. Bueno, estamos con su hijo, que se llama igual que su padre, Rogelio, a modo de homenaje bien racinguista para, bueno, tratar de entender, querido Rogelio, cómo vive el hincha de Racing este momento tan especial y más tu caso, sabiendo que descendes de una leyenda absoluta. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, un gusto estar con ustedes. Buenas noches. Bueno, realmente es muy emocionante, ¿no? Mi padre era hincha de Racing, comenzó en la época del peronismo, el primer peronismo. Fue fichado por Ramón Cereijo, él era jugador de River, estaba en Doctur y de ahí lo ficha Racing Club. Y como bien dices, debuta en Racing en el tricampeonato en el año 51, habiendo primero debutado en la selección argentina, porque el primero sale campeón panamericano con 19 años, los panamericanos que jugaron, los primeros panamericanos en el año 51, en febrero y marzo del 51, y recién después, ya con 20 años, debuta en la primera Racing y sale campeón como bien en el año 51. Así que muy contento, ¿no? Muy contento porque mi padre quiso mucho esta institución como jugador y como técnico, le dio lo mejor que tenía. Indudablemente. Veía ayer en redes, Rogelio, el hecho de que hay una idea que están craneando, que están ahí pensando, de un museo en Avellaneda, porque si uno, digamos, agarramos sí lo que es Racing, porque hoy está en el momento que está, pero cuadras enfrente hay una historia también que es absolutamente rica, digo, la de Independiente. ¿De qué se trata un poco esto de, bueno, prácticamente capital mundial del fútbol? Podría ser absolutamente tranquilo el nombre de Avellaneda, ¿no? Sí, totalmente. Creo que la cultura argentina necesita entender la importancia que a nivel mundial ya adquirió este deporte. Y no solo porque esta ha sido la patria de Messi ahora, de Maradona, Di Stéfano, Kempes, Tibori, Moreno, sino porque realmente el fútbol es una especie de teatro de la vida. Los hombres y los pueblos se muestran como son a través de este deporte, porque es un deporte muy difícil y que se juega con el miembro menos hábil de la especie humana. Por lo tanto, el nivel de azar, de imprevisión, de aventura, hace que no haya tiempo a nivel profesional de ir a buscar lo que una persona no tiene, ni fingir lo que no es. Se muestran tal cual son las personas y los pueblos, por lo tanto, es una caja de resonancia de cultura popular el fútbol. Y Avellaneda lo supo entender. Avellaneda se apropia de este deporte y lo resignifica de la manera que podían jugarlo las clases populares, que no era el enfrentamiento atlético de los privilegiados de los colegios británicos que comenzaron a cultivar este deporte en Argentina. Lo tenían que hacer de otra manera, evitar el choque físico porque no había tanto poderío atlético, la proteína era cara, no siempre se podía tener 3 o 4 comidas por día, de manera que empezaron a jugarlo de otra manera. Y como el teatro de la vida que es, termina siendo un juego de características humanas. Y apareció entonces el engaño, el freno, la pisada, no tanto las corridas y el choque atlético, ¿no? De manera que hay una historia muy rica que tiene que ver con nuestra originalidad como país, como patria,
que se expresa artísticamente a través de este juego. Sí, sí, uno dice los Rojitas, los Corbatas, los Burrito Ortega y tantos otros vienen un poco de ese árbol genealógico, bien explicado hasta socialmente, ¿no? Había que esquivar patadas y tipos que eran mucho más fuertes y de ahí vienen esos quiebres de cintura fantásticos. La verdad que es muy interesante desde ese lado el análisis, ¿no? Sí, absolutamente es así, ¿no? Imagínense. No había condiciones, la mayoría eran inmigrantes o hijos de inmigrantes que vinieron a pelearla acá. No era gente pudiente. Y si bien en ese momento el caudillo de Avellaneda, Alberto Barceló, tuvo la inteligencia de a esa riqueza, vamos a decir, técnica o de imaginación, de creatividad que empezaba a surgir los potreros de lo que era entonces Barracas del Sur, después Avellaneda, él le brindó un respaldo institucional que fue, entre otras cosas, empezar con las primeras concentraciones. Ese equipo de Racing, 7 veces campeón en la segunda década del siglo pasado, se concentraba debajo de la tribuna de madera del estadio de Racing. Además, para que no tuvieran problemas desde el punto de vista de sustento diario y la manutención, más de la mitad de ese equipo tenía contratación en la Municipalidad de Avellaneda, eran contratados, tenían un salario por la Municipalidad de Avellaneda, de manera que era un amateurismo como se llamaba marrón. Sí, claro. Pero bueno, era la única forma de poder competir con otras instituciones pioneras que tenían el sustento diario totalmente resuelto por provenir de la clase social que provenía. Entonces fue un gran laboratorio social, además deportivo, lo que pasó en la primera década del siglo pasado en Avellaneda. Efectivamente, una historia muy rica y que necesita ser contada y entendida, porque de ahí son las raíces del hoy, ¿no? Totalmente, ¿no? Y que es necesario, cuando uno entiende la pasión que hoy se vive, remontarse al pasado, porque ahí está la explicación de todo, ¿no? Y me parece que es fantástico, más allá de la función de los clubes que cumplen. Rogelio, gran abrazo, gracias por su tiempo, ha sido un placer enorme. Y bueno, en nombre nuestro y de todos los racinguitas aquí de la ciudad de Río Cuarto, le mandamos un gran abrazo. Gracias a ustedes. Es muy satisfactorio ver que el ayer revive de esta manera, porque es una institución demasiado gloriosa y que merece lo que está pasando en este momento. Abrazo.